donde pues dice en pocas palabras que Él es el buen pastor y que sus ovejas escuchan su voz y que le siguen, ¿no? Que aquellas, dice desde el 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán rebaño, habrá un rebaño y un pastor. Cuando habla de esta parte en el versículo 16, pues está hablando de las que no eran del pueblo judío, de las que no eran, son ovejas, pero no eran de su redil, así como somos los olivos injertados al olivo original, así nosotros somos ese redil del cual pues no somos de él, pero él va a venir para que los que no son del pueblo judío, pues hoy puedan oír su voz, y entonces nos convertiríamos en parte de ese rebaño que oyen la voz del pastor, ¿no? Pero dice, sigue diciendo el Señor Jesucristo, por eso dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Habíamos platicado de que el Señor Jesucristo parecía ser una decisión mínima cuando Satanás tienta al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice que pues no solamente de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale del Señor. Y también hay otra parte donde dice que le dice al Señor Jesús, Satanás, que lo adore, y hay otra parte donde le dice que se eche abajo del templo, pues se eche de la cúspide del templo, se eche para abajo, porque el Señor iba a mandar a sus ángeles a rescatarle. Y en cada una de esas ocasiones, aunque la última tentación de Satanás, que era que le adorara, esa sí estaba más fuerte, las otras dos parecían tentaciones insignificantes. El caso es que el Señor estaba pasando por todas estas pruebas desde entonces, y pasaba por esas pruebas y sin ser reprobado en ninguna de las pruebas. El Señor cuando muere, por eso se hace obediente, ¿no? Y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero lo que quiero hacer énfasis es que a veces parecían decisiones o tentaciones no tan fuertes, no tan importantes, y sin embargo todo eso tenía que ver para que el Señor hubiese salido invicto en esta prueba al hacerse hombre, para poder poner su sangre por nosotros. Pero la verdad es que la Biblia nos deja ver, y muchas veces no damos ese énfasis, pensamos que el Señor Jesucristo no era tan evidente para el pueblo como el Mesías, ¿no? No era tan evidente los milagros que hacía de vez en vez. Y sin embargo, pues aquí vemos que constantemente el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros y obras, y tan así que decían el mismo pueblo, pues Juan a la verdad, Juan lo consideraban un profeta, ¿no? Y de hecho, fíjense, era Elías que había hecho tantos milagros y demás. ¿Se acuerdan de Elías, no? Cuando abre las aguas del río y demás para pasar en seco y demás, y que después lo hace Eliseo. Yo creo que porque son de los milagros que quedaron más evidentes para Eliseo. Pero cuando Elías había tenido muchos milagros, sin embargo Juan no había tenido tantos milagros así, y mucha gente no pensaba que Juan fuese, sí era un profeta, pero no pensaban que fuese el profeta Elías encarnado, ¿no? Y aquí vemos que Juan se dedicaba a predicar el arrepentimiento de pecados, pero no se dedicaba a hacer milagros. O sea, no tenía tantos milagros como una evidencia. Y del Señor Jesucristo, el tiempo que está Él presente haciendo estos milagros por los cuales mucha gente pensaba que Él era el Mesías, pues entonces la misma Biblia dice en el 41 que la misma gente decía que Juan a la verdad ninguna señal había hecho, ¿no? Pero pero sin embargo todo lo que había profetizado Juan
de que Cristo era el Mesías. ¿Se acuerdan que vimos en capítulos anteriores que el mismo Juan se encargaba de hacerle fama al Señor Jesucristo, o anunciarlo? Y de este anuncio pero directamente, ya no como cuando él decía que venía otro en pos de él. Los versículos que después vimos nos decían que Juan daba testimonio y señalaba que era Jesús, que él era el Mesías, que él era el que estaban esperando. Eso es lo que nos deja ver la Biblia. Y entonces, pero ya en una forma más directa, más específica. Y de esa misma manera decía yo, aunque Juan tenía el espíritu de Elías, no había hecho los milagros que hacía Elías, y sin embargo, la misma gente da testimonio de esto, y por otro lado da testimonio de que Jesucristo sí hacía las señales que estaban profetizadas para el Mesías, y que por lo mismo la misma gente pensaba que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Luego me voy a regresar. El Señor Jesucristo, cuando empieza a hablarles a estos, les acababa de explicar lo del redil y demás, y ellos no lo terminaban de entender. Entonces, los mismos judíos le preguntan y le dicen, en el versículo 24, le dicen, bueno, ¿hasta cuándo vas a turbar nuestras almas? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho antes y hasta bromeábamos que le habían ya preguntado, bueno, ¿eres tú el Mesías? Y le decía, pues ya se los dije, ¿no? Ya se los he repetido. Y aquí otra vez le vuelven a preguntar, bueno, ¿eres tú el Mesías? ¿O hasta cuándo vas a turbar nuestras almas, no? Y entonces el Señor Jesucristo les dice, os lo he dicho y no me creen. Comentamos toda esta parte. ¿Por qué ellos no le creían? Pues porque lo veían como un hombre, lo veían como una persona. Y entonces les dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. También ya lo habíamos visto. Como la gente veía que él hacía milagros, el mismo ciego que había recobrado la vista, que era ciego de nacimiento, daba testimonio y decía, bueno, todos sabemos que si alguien viene y hace milagros, si no viene de parte de Dios, no puede hacer milagros. Eso les está diciendo el ciego, ¿no? Y les dice, ¿también ustedes quieren hacer sus discípulos? ¿Por qué? Porque los mismos milagros que hacía el Señor Jesucristo estaban dando testimonio de que Él era el Mesías. Cuando Juan le manda a preguntar, con sus discípulos otra vez, ¿eres tú el Mesías? ¿O estamos esperando otro? Y Él les dice, bueno, pues díganle que las obras que estoy haciendo, ¿no? De que los ciegos recobran la vista, de que los sordos oyen, etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo era lo que estaba profetizado que iba a ser el Mesías. Y eso mismo son los testimonios que daba a través de los milagros que hacía, de que Él era el Hijo de Dios. Esos mismos milagros dan testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, esto ya nada más es para culminar algo que ya sabemos, ¿no? La vida eterna, todos los que somos hijos de Dios tenemos esa vida eterna. Nuestra esperanza, nuestro anhelo es ver a nuestro Señor Jesucristo en la resurrección de los muertos. Entonces, o en su venida. Entonces, ellos intentan agredirlo porque se dice, él siendo hombre, ya lo hemos dicho, yo decía que a pesar de que ellos conocían la palabra, a pesar de que estaban viendo los testimonios de que era el Mesías, a pesar de que sabían que si él no venía de parte de Dios no podía estar haciendo estos milagros, ese mismo temor, ese mismo recelo de la palabra los bloqueaba, como ya decíamos, ¿no? Porque pues lo conocían desde niño. Entonces eso es lo que impedía que ellos pudieran en un momento dado comprender o aceptar lo que habían leído en las profecías o lo que habían oído de las profecías, porque pues no todos eran letrados. Pero refiriéndome a los fariseos, refiriéndome a los escribas, a los sacerdotes, a la tribu de Leví, pues por supuesto que la mayoría sabían leer. Entonces habían visto y habían leído todas estas profecías desde su juventud. Entonces les dice el Señor Jesucristo que por muchas buenas obras ha mostrado desde su Padre y que por cuál de ellas pensaban apedrearlo.
Y entonces aquí es donde ellos lo confirman, ¿no? Ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, donde decíamos que por ser hombre, por ser un hombre que se decía el Hijo de Dios, que querían apedrearlo. Y pues porque en cierta manera pues ellos esperaban al Mesías reinante. Entonces, ellos le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y pues el Señor Jesucristo les menciona esto que está escrito en la Biblia, donde dice que dioses sois, que les acabo de dar la cita de Levit, era que el Salmo 82:6. Fíjense, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, les decía yo que en alguna de las clases había yo comentado, haciendo referencia a este mismo pasaje del Salmo, que nosotros somos una especie de semidioses, que el Señor Jesucristo en ese cuerpo material, a través de la aplicación del Espíritu y de la fe, podía hacer estos milagros, porque Él a fin de cuentas estaba en un cuerpo carnal igual que el nuestro, nada más que con un nivel muy por encima de nosotros, en obediencia, en fidelidad, en fe, por supuesto, fe, conocimiento, que es lo que yo alguna vez les decía, ¿no? Los ángeles no pueden comprender la fe porque conocen directamente a Dios. Para tener fe, pues se necesita no conocer a Dios. Pero entonces, en este caso, la fe que tenía el Señor Jesucristo, pues era una fe aplicativa, porque pues Él sabía su origen, sabía todo, a pesar de ser hombre, no tenía fe, sino tenía certeza, ¿no? Con respecto a Dios. Y por otro lado, pues conocía perfectamente los límites de la fe, ¿no? Hasta dónde puede hacerlos llegar. Entonces, esta parte que dice que dioses sois, es porque somos hechos en parte y a imagen de Dios, porque somos en parte, a pesar de ser carnales, somos en un cuerpo que puede tener esa aplicación de la fe que tenía el Señor Jesucristo. Y por otro lado, porque tenemos también esa sangre que derramó el Señor Jesucristo, a través de las cuales nos hace coherederos con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice en algunas partes de la Biblia que nos hizo poco mayores que los ángeles, y en otras dice que nos hizo poco menor que los ángeles, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues cuando seamos transformados vamos a ser mayores que los ángeles. Ok, el Señor Jesucristo les dice que si el mismo Dios llamó dioses aquellos a quienes había llegado la palabra, a través de la Escritura, por supuesto, y que el Padre había santificado al mundo, y que pues a través de esto dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Y aquí, como él ya se había dicho el Mesías, aquí les dice, bueno, y si si Dios me está enviando al mundo para morir por él, para que se cumpliesen las profecías y demás, entonces ustedes dicen que soy blasfemo porque estoy cumpliendo la palabra. Y entonces les dice, no, pues si no me creen por esto, si no me creen por lo que digo, por el testimonio, o porque doy validez a la palabra, pues entonces crean por las obras que hago, que esas mismas dan testimonio de Dios, ¿no? Que es lo que dice el 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ok. Esa es la parte del 10. Entonces, en el 11, ¿puedes empezar a leer, Alfa, por favor?
muerte de Lázaro. Dice el Señor Jesucristo que esa enfermedad, así cuando recibe la noticia, dice, esta enfermedad no es para muerte en el 4, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa muerte o por esta enfermedad. Entonces, casi vemos que el Señor Jesucristo dice que amaba a los 3 hermanos y después dice que todavía se queda 2 días. Vemos después que cuando el Señor Jesucristo llega a ver lo de Lázaro, Lázaro ya tenía 3 días muerto. Entonces prácticamente cuando el Señor Jesucristo recibe este mensaje de que Lázaro está enfermo, pues prácticamente sabía que ya había muerto. ¿Sí me explico, verdad? Sí. O que estaba por morir, en cuestión de horas, porque él se queda 2 días y cuando él llega ya tenía 3 días. Entonces, se queda 2 días. Entonces, resulta que después de que pasan estos 2 días, dice el Señor Jesucristo, pues vamos a Judea otra vez. Y entonces los discípulos le dicen, te acaban de tratar de apedrear, porque se decía el Cristo, ¿no? Te tratan de acabar de apedrear y quieres otra vez ir. Y dice, ¿no tiene el día 12 horas? Dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y esto se refería pues a que yo creo, esta es una interpretación que yo le doy, como las que luego doy, es que pues el Señor Jesucristo, mientras estuviese haciendo las cosas que Dios le había mandado y dando testimonio de lo que Dios le daba, pues y él estuviese cumpliendo parte de las profecías, en ese momento pues no corría el riesgo, ¿no? Él sabía perfectamente a partir de qué momento iba a ser detenido y cosas así por el estilo. Entonces, por eso es por lo que yo creo que dice, pues el que sabe de la palabra, el que anda en luz, el que anda en obediencia, pues no tiene que temer porque sabe cuál es su momento, ¿no? Cuál es el tiempo. Entonces dice que él les dice inmediatamente después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesucristo había dicho que esta enfermedad no era de muerte, sino que era para dar un testimonio. El Señor Jesucristo sabía que no iba a morir Lázaro, aunque después, cuando él se entera, yo creo que por la misma congoja o el sufrimiento de su hermana, también llora el Señor Jesucristo. Pero él sabía que Lázaro, a fin de cuentas, iba a despertar, pues, porque dice el Señor Jesucristo que duerme, ¿no? Que no estaba precisamente muerto. Y entonces, y que es precisamente parte del testimonio. Entonces, le dicen a los discípulos, no, pues si duerme, pues entonces va a sanar, ¿no? Si está durmiendo, pues va a sanar. Quería decir que estaba descansando, que se podía rehabilitar o recuperar. Y entonces dijeron, les dice, aquí hace una aclaración, que el Señor Jesucristo decía esto, pues no porque no estaba hablando de reposar precisamente, no estaba hablando de descansar, estaba hablando de que pues dormía, ¿no? Así como decía el Señor Jesucristo, no está muerto sino duerme, cada vez que él iba a sanar, a despertar, a resucitar a alguien, o como querramos decirle, ¿no? Entonces, dice, para que ellos le entendieran, porque pues están diciendo, entonces va a descansar, ¿no? Entonces dice el Señor Jesucristo, Lázaro está muerto, ¿no? O sea, les está confirmando, sí está muerto, nada más temporalmente, ¿no? No les podía decir nada más que temporalmente. Ya les había dicho que no estaba realmente, que esta enfermedad o no era para que él muriera definitivamente. Pero sí les aclara, sí está muerto. O sea, entonces viene Jesús y como yo les decía, Lázaro ya tenía 4 días de haber estado muerto. Entonces, Betania pues estaba
cerca, dice que estaba a 15 estadios, estaba a 3 kilómetros, 11 estadios eran unos 3 kilómetros de distancia aproximadamente. Entonces estaba a 3 kilómetros, no estaba tan lejos. Lo digo porque pues 11 estadios, así como lo habíamos visto, que pues no estaba tan lejos de donde estaba el Señor Jesucristo. Y entonces, lo que quiero decirles es, el Señor Jesucristo, una vez que sabe que Lázaro ya había muerto, cuando le avisan, Lázaro estaba a 4 días, tenía 4 días de estar muerto, él se había tardado 2, y realmente no estaba muy lejos, estaba, ¿a qué dije? 3 kilómetros creo, ¿no? Sí. Entonces, 3 kilómetros, pues, es como de aquí a Fuentes, más o menos creo. Entonces, pues no está tan lejos. Entonces, el Señor Jesucristo estamos viendo que estaba como que esperando a que Lázaro muriera para poder dejar esto. O sea, sabíamos que el Señor Jesucristo conoce a todos los hombres, ya lo habíamos comentado, y sabía perfectamente que Lázaro ya había muerto, ¿no? Precisamente lo dice, vamos ya a ver a Lázaro que duerme. Y entonces después dice, no, está muerto. O sea, ya les confirma que estaba muerto. Perdón. Entonces, hace ese trayecto y se puede decir que 3 kilómetros los caminas en una hora más o menos, ¿no? Creo que la gente camina como 5 kilómetros por hora. Entonces, más o menos, en promedio. Entonces, pues en una hora haces ese camino. Entonces, mucha gente había venido ya con Marta y con María para consolarlas, ¿no? Por la muerte de su hermano. Entonces, cuando oye Marta que Jesús venía, sale corriendo a encontrarle, ¿no? Bueno, yo imagino que corriendo, sale a encontrarle. Y María pues se queda en la casa. Entonces llega Marta donde está el Señor Jesús y le dice, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice, más también sé, sí, no habría muerto. Y confirma ella, ¿no? Que pues cuando habla de la muerte, ella sabe que de todas maneras tiene la esperanza. Dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, ¿no? Entonces, de que pues, el Señor Jesucristo podía resucitar de los muertos a Lázaro. Y dice Jesús, tu hermano resucitará. Y fíjense cómo Marta lo identificaba como el Mesías, porque la asociación que hace, a pesar de que sabe que el Señor Jesucristo puede recibir lo que le pida a Dios y que tenía el poder, pues tal vez para resucitarlo, ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, cuando resuciten todos en su venida, ella sabía que él iba a resucitar, pero si ven esta asociación, ella en ese momento no está identificando la resurrección de Lázaro como algo inmediato, lo está identificando con esa promesa de la venida del Señor Jesucristo y la resurrección. Entonces, la esperanza de resurrección que tenemos todos los que creemos en el Mesías, todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Y entonces le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, antes de llegar a la respuesta de Marta, el Señor Jesucristo le está diciendo que Él tiene el poder para resucitarlo, que en Él está la vida, ¿no? Y el poder de dar la vida y la resurrección en cualquier momento.
Pero a lo que voy es que Marta sabía todo esto perfectamente porque, pues, vuelvo a lo mismo, Marta lo identificaba como el Mesías, por supuesto. Y entonces, lo que ella nunca se esperó es que el Señor Jesucristo fuese a resucitar en ese momento a su hermano. Ella ya lo daba porque pues iba a dormir con todos los justos. Entonces le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, ¿no? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? Entonces, vuelvo a lo mismo que les estaba diciendo. Ella le vuelve a confirmar, sí, yo sé que tú eres el Mesías, que tú lo vas a revivir. Y le dice, el Hijo de Dios que has venido al mundo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que cuando lo vemos así, con esa asociación, con esa certeza que tenían, como que es un poquito más, pues más edificante. Así como él dijo, ¿no? Que aunque esté muerto vivirá y el que dice el que vive y cree en mí no morirá eternamente. O Uh-huh. sea que también es como hablar de la muerte hoy en día, ¿no? Que el que muere en Cristo muere con una esperanza, Sí. que sabiendo de que en el día que Él venga va a resucitar. Bueno, ya lo habíamos leído, Tenemos la promesa. tenemos la promesa. Y se acuerdan que cuando Sí, en los otros evangelios que vimos, cuando el Señor Jesucristo muere, en este temblor, cuando se manifiesta el Señor, que muere el Señor Jesucristo, sí, sí, sí. salen, Y salen se los rompe santos, el velo. salen los santos de sus tumbas, ¿no? Se anticiparon, como dijeron, ah, Sí, sí, ya llegó el Señor sí, Jesucristo, ¿no? El Espíritu, ya fíjense cómo llegó. el Espíritu de Dios los vivifica, ¿no? Los vuelve a resucitar. Sí. Entonces, y, Eso es lo padre, que nosotros que creemos en Cristo tenemos esa esperanza, esa promesa de que el que muere no muere, duerme, duermen. duerme esperando la venida del Señor. Sí, entonces, pues eso es lo bonito, porque sabemos que hay una promesa, Sí, sabemos que hay una promesa. Que aunque Lázaro lo resucitó y después a los cuantos años, no sé cuántos años pasarían y volvió a morir, ¿verdad? sí, claro. Pero sería su segunda muerte de Lázaro Sí, y va a ser su segunda resurrección de Lázaro. sí, también. Sí, Sí. su segunda resurrección de Lázaro. Entonces, y pues lo mismo se aplica a la niña de los 12 años y al niño, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, o al joven, porque creo que le dicen joven, y que en la predicación del domingo estaban comentando que un joven pues podría tener hasta 40 años, se consideraban jóvenes. Y a partir de los 20 años hasta los 40 se consideraban más, 40, 40 y tantos se consideraban jóvenes. Viene Marta y le dice a María, el maestro está aquí y te llama. Entonces ella se levanta deprisa y va a donde el Señor Jesucristo. Entonces él todavía no había entrado en la aldea cuando Marta le había encontrado, y entonces yo imagino que tal vez seguía ahí en los límites de la aldea cuando viene María. Entonces dice, eh, claro que los que estaban en la casa pues estaban consolando a María y a Marta, ¿no? Entonces, se levanta María y la siguen también, pensando que va al sepulcro a llorar a Lázaro. Cuando llega donde estaba el Señor Jesucristo, se postra y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el Señor en su espíritu y se conmovió. Era lo que yo les decía, no porque él no pensara que no lo podía revivir, o no porque no pensara que ya no iba a volver a ver a Lázaro, sino más que nada por el mismo sentimiento que ellos tenían, ¿no? El Señor
tenía eso de que pues se hacía partícipe, se hacía, ¿cómo se le dice?, empático con los sentimientos pues, de los demás. Entonces, cuando ve el Señor Jesucristo que están llorando, pues también él llora, ¿no? Y dice... Hermano, pero yo digo que él llora porque, bueno, eso lo platicamos en una ocasión nosotros, aquí en la iglesia, de que él lloraba porque eran amigos entrañables, Sí, de María y Marta. Entonces él les tenía un gran cariño, los amaba mucho a Lázaro, María y Marta. sí. Como que había una relación, digamos, de amistad o de como de hermano, no sé, porque el Señor Jesús amaba mucho a María y Marta, había una amistad muy entrañable. Sí, Y cuando murió Lázaro, pues él lloró y yo creo porque que les amaba. sí, yo también pienso que llora porque precisamente les ama y por eso mismo él tiene mucha empatía con ellos. O sea, Sí, se vuelve de su dolor, se vuelve partícipe de su dolor a pesar de saber que no había razón para ese dolor. y él ¿Sí me podía explico? resucitarlo. Sí, pues, no solamente podía, sino que él sabía que lo iba a resucitar, porque desde un principio Sí, dice que precisamente la muerte de Lázaro o la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para dar un testimonio. Y entonces, sí, sí, para que quedara, ajá. es a lo que yo me refiero, ¿no? Él no llora porque no pudiera, porque ya no fuera a volver a ver a Lázaro. Él llora por esa amistad, como dices tú, esa empatía que sentía por ellos. Entonces, Sí, se conmueve al ver que están llorando. Y entonces, pues obviamente dicen muchos, ¿no? Bueno, pues si pudo sanar al que era ciego de nacimiento, dicen, pues ¿a poco no pudo también salvar o resucitar a Lázaro, ¿no? Y pues como veíamos en los otros evangelios, pues no nada más a Lázaro, y eso que Lázaro pues era como decíamos, era un amigo entrañable de él, sino también a la niña, ¿no? Y al joven. Como decimos, el Señor Jesús ya sabía lo que sabía que iba a resucitar a Lázaro, les dice que quiten la piedra y al decir que va a quitar la piedra, pues le dice a la hermana que ya apesta, ¿no? Que porque tiene 4 días de muerto. ya estaba en Ya estaba en descomposición. descomposición. Entonces le dice el Señor Jesucristo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, Qué maravilla. sí, y ya le había dicho, ¿no? Que lo iba a resucitar y todavía no lo terminaba de captar Marta, ¿no? O sea, Sí, todavía sí. seguía con lo mismo. Y entonces, le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya la oración que hace el Señor Jesucristo la está haciendo en voz alta para que los que están oyendo sepan que Él es el Mesías. Sepan que se está refiriendo a Dios como su Padre y les dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, o sea, yo sé que siempre me oyes, ¿no? Dice, pero lo digo por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado, ¿no? Sí, ven, ¿verdad? O sea, para que vuelvan a confirmar otra vez que Él era el Mesías, la gente o la multitud que estaba a su alrededor podía haber presenciado este hecho de que Jesús estaba dando testimonio de que esto que iban a ver era porque Dios escuchaba a Jesucristo y para que ellos creyeran que Dios había enviado a Jesucristo y que Jesucristo era el Mesías. Y entonces sí le dice a Lázaro, Lázaro ven fuera, y sale Lázaro atado de pies y de manos y con el sudario sobre la cara, y entonces les dice, ¿no? Desátenlo y déjenlo ir, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, porque muchos de los milagros que hizo el Señor Jesucristo eran precisamente para que se viera la manifestación, como decía el Señor Jesucristo, de que Él venía de parte de Dios.
Eso fue lo que hizo que Jesucristo fuera un parteaguas en la historia de la humanidad. El hecho de que de por sí a los que eran profetas pocas veces se les veía hacer ese tipo de milagros. Y cuando viene el Señor Jesucristo y se dice que Él es el Mesías y tiene este tipo de testimonios respaldados por la misma palabra y con todos los hechos y demás, pues con más razón, ¿no? En este testimonio que había dado a través de las obras, se manifestaba claramente, porque Él lo venía diciendo, ¿no? Que todas las obras, todos los milagros, todo lo que hacía, era para dar testimonio de Dios. Y para dar testimonio de lo que decían las profecías que iba a hacer, para que todos supieran que Él era el Mesías. Entonces, ante la certeza de todos los hechos y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, es que fue que Jesucristo se volvió un parteaguas en la fe, en las naciones, en las religiones. ¿Sí me explico, verdad? O sea, por esos hechos tan evidentes, tan fuertes, tan contundentes, respaldando las profecías que tenían los judíos con respecto a que Él era el Mesías y hablando de un único Dios. ¿Se acuerdan que en otras clases habíamos dicho que los judíos se les había dado que ellos eran los que tenían que anunciar a este Dios universal, a este Dios único? Y precisamente es lo que Dios viene reforzando a través de estos milagros, ¿no? A través de su presencia. El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos, yo creo que cuando se ponían de acuerdo, después buscaban cómo encontrarle, cómo atraparlo, cómo retenerlo, ¿no? Pero una vez que ya se habían puesto de acuerdo, porque antes pues no se ponían de acuerdo, entonces no podían organizarse como para ir y hacer las cosas, sino que cuando el Señor Jesucristo se aparecía, pues estaban 2 o 3 o 5 o 10 de ellos, pero no estaban ni todo el concilio ni demás, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no lo atrapaban en las ocasiones anteriores. En algunas ocasiones, pues dice la Biblia que el Señor Jesucristo se les escabullía, ¿no? Y se les llegaba a escapar, lo dice con esas palabras, ¿no? Entonces que lo sujetaban y se les escapaba. Entonces, dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús, creyeron en Él, ¿no? Lo que hizo Jesús, creyeron en lo que Él había hecho. O sea, ¿por qué? Pues porque les estaba anunciando con anticipación que pues orándole a Dios, diciendo que pues iba a dar una instrucción para que precisamente los que habían estado presentes creyeran y surte efecto, la gente empieza a creer en Él. Entonces, dice, pero algunos de ellos empiezan a decir que qué van a hacer porque este hombre hace muchos milagros, hace muchas señales. Entonces dicen, si le dejamos que continúe, todos van a creer en Él. Y sí, pues efectivamente, era parte del plan de salvación, ¿no? Que venía para los judíos en ese momento, pero no era para todos, porque ya muchos de ellos habían visto los milagros, como les sucedió a los que vieron resucitar a Lázaro, y a pesar de eso no creyeron, porque pues no eran escogidos. ¿Cómo es posible que después de ver esto y después de ver el testimonio del Señor Jesucristo, la oración y todo, siguen sin creer? Entonces, dice, van a muchos a creer en Él y vendrán los romanos y entonces van a destruir su lugar santo y la nación. Eso les pasa 70 años después, ¿no? 70 años después, en el año, 30 y tantos años después, porque si el Señor Jesús muere a los 33 y a los 70 se considera que fue destruido el templo por la rebelión que hubo de los judíos, pues la verdad no estaban a muy largo tiempo de que se fuese a cumplir de todas maneras esto que estaban temiendo, de que pues iban a venir contra su lugar santo y contra la misma nación judía, ¿no? Los mismos romanos. Entonces, Caifás, que era uno de los sacerdotes, les dice pues que no saben nada, que no saben de qué están hablando, ni tampoco piensan
qué es lo que le conviene, que les convenía que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación padeciese. Entonces cuando ellos dicen, no, es que este hombre va a hacer que se rebelen, y los romanos también y demás, entonces el mismo Caifás que había profetizado esto, les está diciendo, ¿saben qué? Pues es mejor que un hombre muera, que muera este Señor Jesucristo, a que padezca todo el pueblo. Entonces dice, y el mismo Caifás se supone que ya había profetizado esto, que eso iba a pasar. Y entonces dice en el 51, que Caifás eso no lo dice por sí mismo, sino porque como era uno de los sumos sacerdotes de aquel año, él había profetizado que Jesús iba a morir por la nación. O sea, que el Señor Jesucristo iba a morir siendo él de los sumos sacerdotes, ya había profetizado eso. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En esta parte lo que está diciendo es que no solamente iba a morir por la nación y demás, sino que a los que eran hijos de Dios los iba a hacer que se congregaran a ese lugar. Y yo creo que dice la Biblia que los profetas a veces en parte conocen y en parte profetizan. Cuando la Biblia dice esta parte de que los profetas en parte conocen y en parte profetizan, cuando este sacerdote, yo creo que cuando este sacerdote profetiza esta parte, sabe que la mayor parte de los que se dicen santos y demás, que realmente conocen de la palabra, de las profecías, reconocían a Jesucristo como el Mesías, y entonces es por lo que dice que va a hacer que aquellos que son santos en su muerte pues se congreguen, ¿no? Que se junten, que vayan a estar presentes, como que en parte profetizando y en parte conociendo las consecuencias que iban a suceder por lógica. Entonces él como que detona esta parte donde a partir de ese momento empiezan a procurar matar al Señor Jesucristo para que él cumpliese la profecía de Caifás y por otro lado cumpliese pues las profecías que estaban dichas por la Biblia, aunque esa no era la intención de ellos, pero sí iba a cumplir las profecías de Caifás, ¿no? De que él iba a padecer como un mártir o algo así para los santos y por la nación. Y entonces es el detonador. Lo que está diciendo aquí es que es él el detonador. Caifás lo que dice es, pues ya habíamos dicho yo ya les había dicho que este hombre tenía que padecer en lugar de que la nación padeciese por algún tipo de rebelión o padeciese, no sé cuál fuera el contexto de la profecía, pero pues tal vez una disolución o tal vez lo que para ellos sería una apostasía, ¿no? Hablar en contra de la fe. Entonces dice, así que desde aquel día acordaron matarle, en el 54. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá a estas fiestas el Señor Jesucristo? ¿No? Dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara para que le pudieran aprender o prender, ¿no? Como dice aquí. Donde Marta estaba sirviendo y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa junto con el Señor Jesucristo. Entonces María toma una libra de perfume y es con la que le unge la cabeza y los pies y demás. Y entonces
dice que la casa se llena de ese perfume, pues porque era muy caro el perfume en aquella época, y pues era bastante perfume, ¿no? Era muy costoso. Y entonces dice uno de los discípulos, que obviamente decíamos que era Judas, que Iscariote, que era el que precisamente llevaba la bolsa de las ofrendas y que él el que sustraía del dinero de las ofrendas. Que él dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, no? Y más adelante dice que pues no era porque precisamente se preocupara de los pobres o fuese ese su problema, sino que era porque él sustraía de la bolsa de las ofrendas, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que dice la bolsa de los dineros en otra de las partes, pero bueno, él tenía la bolsa del dinero y de ahí sustraía, o era ladrón, ¿no? Entonces, le dice el Señor Jesucristo, que es la parte importante, dice, déjenla, porque ella viene para prepararme para mi sepultura, ¿no? Y para eso lo ha guardado. Y en otro de los pasajes que vimos es cuando el Señor Jesucristo dice que pues durante muchas generaciones se va a estar hablando de lo que ella hizo. Dice, porque los pobres pues siempre los van a tener entre ustedes. Dice, mas a mí no siempre me van a tener. El Señor Jesucristo, pero entonces ya les había dicho varias veces, por un lado que él era el Mesías, por otro lado que él tenía que morir y resucitar al tercer día, como lo dice 1 Corintios 15, en el capítulo, en el versículo 3, que dice que pues había sido profetizado que él iba a morir y que él iba a resucitar al tercer día, ¿no? Conforme lo dicen las Escrituras. Entonces, todo eso ya lo conocían los apóstoles y varios de los judíos, y el Señor Jesucristo pues ya se los había avisado.